Como habrás podido comprobar en nuestro podcast hermano, Hoy en la Historia, lo que ocurrió hace siglos sigue influyendo en el presente. A veces lo hace con mucha importancia, a veces lo hace de una manera algo anecdótica, curiosa o a veces como una reminiscencia extraña. Las dinámicas imperialistas y coloniales que se desarrollaron durante muchísimos siglos siguen teniendo importancia hoy, sobre todo en cuestiones económicas. Pero una de esas extrañezas es que sigue habiendo territorios en el planeta que son colonias. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, te explicamos cuáles son. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Y para acompañarnos en este viaje colonial se ha venido Alba Leiva, sin Salacot y nada kaki, porque no hay que ir a eso. ¿Qué tal, Alba? No. Pues muy bien, aquí estamos, ya de veranito profundo. Sí, además vamos a ir a sitios muy tropicales. Sí, la verdad que sí. Curiosetes, muy de también donde se hacen cosas un poco turbias con el dinero. Sí, todo esto, siempre estas colonias, estos territorios siempre, bueno, pues son un poco controvertidos. Sí, si no les han dado la autodeterminación será por algo, pero eso ahora lo contaremos. Pero antes me voy a sacar de aquí del regazo porque básicamente vengo a anunciar que la libreta ha muerto, la libreta del orden mundial, como ya anunciamos hace unas semanas, pues dijimos que estaba próximo, pero ahora tenemos la maravillosa bolsa del orden mundial, o sea que, vamos, creo que es una fantasía, una bolsa de tela del orden mundial para verano, y ahora pues te la puedes llevar con el código podcast, si estás en España, metes el código podcast y te suscribes durante un año con un 10% de descuento, y además te llevas por la cara esta fantástica bolsa del orden mundial. O sea que yo que tú aprovecharía para lucir el veranito la maravillosa bolsa del orden mundial. Voy a dejarla por aquí para que se vea bien. Nos adaptamos muy a las estaciones, porque una libreta viene muy bien durante el curso. Eso es, para el cole. Y luego la bolsa, pues para llevarse la toalla y el bocata para la piscina, pues viene fantástico. Fantástico. Y así se ve claramente que sientan envidia el resto de los mortales, que eres suscriptor o suscriptora del orden mundial. O sea que, ya digo, mete el código podcast y te llevas la maravillosa bolsa. Vamos a nuestro tema colonial. Empezamos casi un poco por el final, aunque sea el título de este episodio, porque la pregunta es clara. ¿Quedan aún todavía colonias en el mundo? Pues la respuesta corta es que sí. Aunque aquí les vamos a llamar territorios no autónomos o territorios pendientes de descolonización, que es como más correctito, ¿no? Pero sí. Bueno, es el nombre correcto. Sí, es que lo de colonias es muy siglo XIX, la verdad. Sí. Pero sí, actualmente existen en el mundo 17 de estos territorios controlados por 5 potencias coloniales o administradoras, que te las digo ya: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y España. No me imaginé a los kiwis neozelandeses ahí colonizadores. Es que Reino Unido y Francia pues, nos suenan un poco más obvio porque controlaron medio planeta, pero los kiwis pues por ahí están también. También tienen las suyas. Bueno, algunos de estos ejemplos vamos a ver así un poquito más adelante, incluyendo el de España, por qué está en esa lista, pero como siempre vamos un poco a la base del asunto. También creo que es importante que expliquemos cómo se define a día de hoy uno de esos territorios pendientes de descolonización. ¿Quién te pone esa etiqueta y por qué lo hace o en qué criterios se basa? Todo esto lo define y lo gestiona la ONU. Y ahora te cuento exactamente cómo lo hace. Vale. Primero, la definición. Los territorios no autónomos son los territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio. Esto a menudo se confunde con el camino hacia la independencia, pero no es exactamente así. Te cuento el contexto de todo esto para que se entienda un poco mejor, ¿vale? La definición que he leído sale de la Carta de Naciones Unidas, que se firmó, como sabemos, en 1945, y en ese momento la mayoría de países del mundo actual no existían. No. Y muchos de ellos, de esos territorios, eran colonias, especialmente de potencias europeas. Todo África, prácticamente. Todo África, básicamente. Por eso, y en tanto que había una fuerte ola que demandaba el derecho a la autodeterminación de los pueblos, esa idea se recogió en la Carta de Naciones Unidas. Como muchas metrópolis pues remoloneaban con eso de la autodeterminación, no les hacía mucha gracia, la ONU se puso más firme y en 1960 emitió la resolución 1514 o 1514, donde apretaba a los poderes coloniales para que hiciesen el traspaso de poder lo antes posible, como de chavales, poneos las pilas, que básicamente. Ya vais un poquito tarde. Sí. Y poco tiempo después aprobó la resolución 1541, donde además establecía una serie de criterios para saber si a un territorio le era aplicable todo esto, porque es cierto que hasta ahora la idea de la autodeterminación era una cosa un poco vaga. Sí, era como un ideal, ¿no? Sí. Y se podía interpretar de formas muy distintas. Esto
creo que es importante que lo desarrolles porque me parece interesante y sobre todo que es una idea que también genera, ya digo, mucha confusión cuando se habla de la descolonización o del propio derecho a la autodeterminación, que son dos cosas que a menudo se juntan, pero también son un poco separadas o van por otros derroteros. Pues mira, para eso tenemos esta resolución 1541, que es una especie de manual de la descolonización y tiene cosas súper interesantes. En el primer apartado del anexo ya matiza que la definición que hemos leído antes de territorio no autónomo se aplicará a los territorios considerados entonces, en 1945 se entiende, que es cuando la carta, claro, de tipo colonial. Es decir, esto ya bloqueaba el paso a que cualquier territorio del mundo se pudiese independizar. Ahí ponían una barrera. Ya tenía que haber una relación claramente colonial. Exactamente. Vale. Se especifica que tiene que haber pues, esa relación colonial. Pero aquí todavía no hemos aclarado qué se entendía entonces por colonia. Entonces sigue por ahí la cosa. Los territorios que eran susceptibles de entrar en el radar de la descolonización eran aquellos que se están separando geográficamente del país que los administra y es distinto de este en sus aspectos étnicos y culturales. Claramente aquí hay una influencia muy fuerte de la etapa del imperialismo europeo en África y Asia, donde se establecen esas diferencias étnicas, culturales, etc. Se hablaba mucho, se entendía sobre todo que esto iba por las metrópolis europeas, claro, que tenían colonias, pues eso, en África o en Asia. O sea, primero una separación geográfica, o sea, estás en otro continente, y luego además que se nota que claramente esa gente no tiene nada que ver eso en criterios culturales con los de la metrópoli. Claro, porque luego sí que hay disputas, por ejemplo, dentro de países europeos, que hay movimientos independentistas dentro de estos países europeos. Entonces decían, no nos vamos a meter en ese melón y vamos a establecer sobre todo lo que es la descolonización de África y Asia, ¿no? ¿Quiere decir entonces que un país no podía tener territorios repartidos en distintas zonas y ser diferentes sus habitantes a nivel cultural y étnico? Pues no exactamente, porque aquí se precisa todavía más y viene a indicar que existirá una relación colonial cuando los habitantes de esos territorios no tengan una capacidad de gestionar sus asuntos de manera autónoma y a través de instituciones elegidas por esa gente. Si viven subordinados a lo que dicte una metrópoli, ahí hay una colonia. Ya. Y esa potencia colonial deberá trabajar para facilitar la autodeterminación del territorio, que esto ya nos suena un poquito más. O sea, que podía... O sea, un país, una metrópoli europea, Francia, una España de la vida, podía tener un territorio separado geográficamente del continente, cuyos habitantes fuesen culturalmente diferentes, pero si tenían un gobierno autónomo y tal, no eran considerados una colonia. Exacto. Pero claro, si vivían un poco... Pues eso, básicamente París mandaba y ellos obedecían, entonces sí había una colonia. Exactamente. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿qué es esa autodeterminación exactamente? Claro. Pues simplemente que los habitantes de esa colonia elijan libremente qué relación quieren tener con el país del que forman parte. Y la ONU te da 3 opciones. Que ese territorio se independice y se convierta en un nuevo país, que genere una libre asociación con otro Estado ya existente. Esto suena un poquito raro, pero es la idea, por ejemplo, de la Unión Francesa, por ejemplo. Sí, o la de Puerto Rico, que también podemos hablar o hablaremos de ello en otros episodios, sí. O que se integre en un Estado independiente que podía ser su colonizador u otro. Bueno, pues yo me independizo de Francia, pero quiero llegar a formar parte de Reino Unido. Esto pues es más raro, pero te da la opción Naciones Unidas. Sí, o a veces hacían como confederaciones, sobre todo en África. Hubo pequeñas confederaciones de territorios que en vez de independizarse cada uno por su cuenta, se juntaron y luego salió mal la mayoría, pero bueno, ahí estuvo el ahí intento. Está toda la parte de la cara B de la descolonización, bueno, cosas, ¿no? Pero sí. Todo este proceso lo monitoriza desde entonces el Comité de Descolonización de la ONU, que tiene una lista de esos territorios pendientes de descolonización y que se supone que presiona a esos países para que descolonicen los territorios que les tocan. Vale, entonces, sabiendo todo esto, tampoco vamos a entrar ahora en cómo fue la descolonización, porque esto de No me explica pasaría a ser un capítulo de hora y media. Ya haremos un capítulo de hora y media al respecto. Eso es. Uno de nuestros primeros episodios en este podcast fue de la nueva integración africana. Creo que ahí mencionamos, esto ya pasó hace una eternidad, pero creo que ahí mencionamos un poco la descolonización. Pero bueno, yendo al tema que nos toca hoy, ¿qué territorios se consideran a día de hoy pendientes de descolonización en esa lista de la ONU? Bueno, pues vamos a ponernos el sombrero de Willy Fogg y hacer un viajecillo por ellos, porque esto es un poco vuelta al mundo. Vamos a empezar por el que tiene más, que es Reino Unido, para sorpresa de nadie. Exactamente. Porque de los 17 territorios, los británicos tienen 10, que son Anguila, las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, que en esta lista, pues lo que decíamos antes, hay mucho refugio fiscal. Un sitio un poco turbio de bermuditas y camisa floreada. Exactamente. Las Malvinas, que aquí la ONU pone un asterisco porque supone un diferendo territorial con Argentina, además de una cuestión de descolonización. O sea, las Malvinas tiene pues de todo, ¿no? Sí. Que no nos peguen los argentinos. No, pero eso, que la ONU ya se cura un poco, decir, bueno, además de que tiene que ser un territorio
por descolonizar, también lo reclama otro país. O sea, que es como un problema doble, por así Justo. decirlo. La isla de Montserrat, que fue medio arrasada por un volcán en 1995. Santa Elena, que es donde acabó Napoleón. Sí. Remitamos al capítulo famoso de Napoleón. episodio de Napoleón. Las islas Turcas y Caicos, Gibraltar y las islas Pitcairn, que están en el Pacífico. Estados Unidos, nos vamos a Estados Unidos, tiene 3, que son las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa Americana y la isla de Guam en el Pacífico, que creo que le hemos mencionado alguna vez en este podcast porque es un caso bastante interesante. Y David hizo Hoy en la Historia, también un podcast que aprovechamos para recomendarte, también creo que le dedicó un episodito de estos a una efeméride relacionada con Guam, es el día que pasa Estados Unidos o algo así. Ya hablaremos igual más de esta isla porque da para bastante. Sí. Francia tiene otras 2, que son la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia. De hecho, Francia es un caso interesante porque Nueva Caledonia está justo durante esos años en pleno proceso de autodeterminación. Y si nos fijamos, no aparecen territorios como Guadalupe, Mayotte o la Guayana, que están plenamente integrados en Francia ya. Esto es todo lo de la Francia de ultramar y todas estas cosas. Sí, pero es curioso que Francia tiene territorios ya autodeterminados, integrados en Francia, territorios que están en casa Dios, y otros que todavía están haciendo ese camino de la autodeterminación. De hecho, creo que hubo un referéndum hace unos pocos años en Nueva Caledonia y se ve que los nuevocaledonios, no sé cuál es el gentilicio de esta buena gente. Nuevocaledonios. ¿Será? Quieren integrarse en Francia, no tanto ser independientes. Sí, que hay también unas disputas. Nueva Caledonia da para episodio. Bingo, chequen el bingo. Chequen el bingo porque es un temón la historia de Nueva Caledonia. Pero sí también es interesante porque eso, vemos en Francia que pues que una colonia puede determinar integrarse en su país. Esto es un caso muy paradigmático. Entonces solo nos quedarían los kiwis, Nueva Zelanda, que le toca la isla de Tokelau, y España, que nos toca por el lado del Sáhara Occidental, como muchos seguramente sospechaban. Es cierto que aquí la ONU le pone un asterisco aclarando que España notificó que al abandonar el territorio en 1975 no se consideraba vinculada por más tiempo a la descolonización. Pero eso la ONU nunca lo ha comprado del todo. Claro. Gracias que te pongo un asterisco, pero ya te sigo metiendo en la lista. Claro, nos sigue poniendo deberes. De hecho, España sigue siendo la potencia administradora del territorio y los pactos de Madrid con los que cedió la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania fueron declarados nulos. Así que tenemos ese contendiente pendiente, básicamente. Sí, es cierto que muchos de estos territorios, como ya hemos apuntado, dan para un episodio propio. Ya les irá tocando. El Sáhara, desde luego, es una duda que tenemos ahí. Sí. Muchas veces es cierto que salen otros nombres de lugares que podrían considerarse colonias, pero que no están en la lista. Se suele citar, por ejemplo, mucho el nombre de Puerto Rico. O sea, ¿por qué otros territorios que quizá podemos pensar que podrían entrar no lo hacen? La respuesta más sencilla es que no reúnen los criterios para ser incluidos en la lista. También hay que tener en cuenta que cada territorio tiene su propio contexto e historia y a menudo es difícil que encaje de manera clara en estos criterios de descolonización de la ONU. Claro. El caso de Puerto Rico, por ejemplo, hoy en día es un estado libre asociado a Estados Unidos, pero, os lo podríamos explicar ahora, pero ya lo contaremos mejor en otro EOMEX que tenemos pendiente dentro de unas semanas, donde os vamos a contar todo de Puerto Rico. Así que si os quedáis con las ganas de escuchar cosas, entender qué pasa con Puerto Rico, pues ahí os lo contamos mejor. Vamos a empezar a saldar deudas, porque claro, aquí hablamos mucho de... Estaría bien hacer un episodio, pero luego, claro, no nos da la vida. Pues con Puerto Rico vamos a intentar saldar la deuda pronto. Bueno, yo creo que hemos hecho así un repaso un poco rápido, pero sencillo de qué se define o qué se entiende todavía hoy por una colonia. Así que nada, muchísimas gracias, Alba, por contárnoslo. Gracias a ti. Iremos pronto a Puerto Rico de viaje, aunque sea... Ojalá. Yo decía sonoramente, podcastísticamente y si hablando. Hacemos ese episodio en Puerto Rico, yo lanzo aquí. Así como pedimos dulces, que nos inviten a Puerto Rico a hacer uno, me explica. También. No, además vi hace poco que había una nueva consulta, cada pocos años hacen una consulta, pero no adelanto cosas. Gracias, y gracias también a ti que nos escuchas a través de Spotify, de iVoox, de Apple, de Amazon, que nos ves a través de YouTube. Si estás de vacaciones, porque hay gente con esa suerte, disfrútalas. Si estás en la playita o en la piscina, que también es un lugar fantástico, recuerda la bolsa código podcast y te llevas el 10% de descuento y la bolsita de tela. Y nada, que te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo, aquí en este podcast. EOM Explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.